escena comienza con un clip negro donde posteriormente aparece el título de la escena, iluminado tenuemente de la parte superior con una luz dorada. En voz en off se escucha el narrador leyendo este título, que sería Gordy en este caso, con una voz un tanto grave, y de fondo se escuchan las voces de los diferentes actores preparando la escena que van a grabar y ruidos de un set de grabaciones para irte introduciendo un poco en lo que sería la escena. Sin interrumpir el audio y con un movimiento tilt-up pasamos a un plano objetual, que este se ve como si estuviera a través de una cámara para dar a entender al espectador que se está grabando algo. Se hacen varios cortes para demostrar a los diferentes personajes que aparecen en esta escena según cómo vayan hablando. Sin importar los cambios de vista de las cámaras, el plano siempre se mantiene en un plano medio o medio corto. Esto para enfatizar las palabras de los actores o incluso la tensión que se pueda llegar a sentir por saber qué es lo que va a pasar después. Dependiendo si el personaje se encuentra solo o acompañado, cambian las posiciones en una retícula. Cuando es uno solo, se pone en el centro porque se quiere destacar a ese personaje y lo que está diciendo lo mejor en ese momento. Y cuando pasan a ser dos, cada uno se pone en un punto de los 3/4. Cuando el personaje de la chica comienza a caminar, se hace un paneo lento de seguimiento para indicarnos que la chica viene de otro lugar. A medio camino, por así decirlo, se hace un corte y vuelve a los demás personajes a que digan el resto de sus diálogos. Luego se hace otro corte y vuelve a la chica ya en el lugar donde iba a quedar. En el momento en el que se abre la caja, no se hace un movimiento físico de cámara, se hace con el zoom de alejamiento, pero es demasiado lento que es apenas perceptible. La mayor énfasis en el movimiento de los globos la hacen los mismos personajes al momento de levantar la cabeza. Esta posición de los personajes continúa hasta que se escucha un ruido de una explosión, pero tiene un efecto de sonido que nos hace parecer que el sonido viniera de arriba. Justo cuando esto pasa, se pone un clip negro, pero nunca se detiene el audio. Al hacer esto del audio continuo y descriptivo sobre todo, con un clip negro dan paso a que el espectador imagine el resto de la escena visual. Bueno, mi parte inicia con un travel en movimiento hacia adelante, también llamado push in, con un plano general en donde se aprecia como primera instancia como alimentos, frutas, electrodomésticos y ese tipo de cosas. Yo creo que las podrían usar para las escenas que estaban grabando dentro del set de filmación, porque justamente en esa escena están dentro de un set en donde estaban grabando una serie. También conforme la cámara va avanzando, se pueden ver como unas plantas de diferentes tipos que podrían ser artificiales o podrían no serlo. No se aprecian en su totalidad porque se ven como en algunas partes oscuro debido al movimiento de la cámara y no se aprecian por tanto tiempo. Y mientras sigue avanzando, se enfoca una parte del set de filmación en donde se puede ver al simio como golpeando algo y también una puerta con sangre. Se ven más adelante las cámaras, las sillas en donde se sentaba el público que estaba presenciando la grabación y también algo de basura en el suelo. Justo ahí se corta la escena, se ve como un fondo negro y se pasa a un plano a detalle como con un zoom in en donde se aprecia un niño bajo una mesa dentro del set de filmación que está contemplando la escena frente a él, y reacciona con temor, incluso debido a los sonidos y a lo que ve, se sobresalta en algún punto y también tras de él se pueden apreciar unas sillas que podría ser que al principio estuvieran bien acomodadas, pero que cuando él
se metió debajo de la mesa ya no lo estaban, ya no estaban en orden. Y esta escena, esta parte no dura tanto tiempo, dura como 3 o 4 segundos y se cambia enseguida como a un nuevo plano general en donde se observa el set donde se suceden los hechos, el set de grabación, en donde están, pero de la parte como de atrás, están 2 sillones acomodados como en diagonal y dejan un espacio, una abertura en donde se pueden pasar. Justo al lado de uno de los sillones hay una mesa y obviamente hay un desorden en el piso, que podría haber sido causado por el pánico de las personas que estaban en la escena y salieron corriendo cuando el simio se volvió loco, o bueno, perdió el control, yo qué sé, cuando explotó el primer globo. Y también todavía se escucha cómo está golpeando a la mujer que está tendida en el suelo. Se ve también de fondo, muy borroso, una cámara de grabación con la que estaban grabando y todavía se ven las sillas del público. También se puede apreciar muy levemente, casi no se ve, casi no se nota, el zapato que está parado, está de pie. Bien, en mi parte se muestra al niño hincado debajo de la mesa en un plano corto, mostrándonos al niño pues totalmente asustado. De aquí se voltea la cámara hacia el set y se muestra un movimiento de cámara panorámico hacia la izquierda, dándonos a entender que es el niño el que está girando, ya que sigue viéndose esta cámara desde abajo de la mesa. Bien, en el lado izquierdo del set se encuentran unas escaleras por las que baja el señor, que dentro de la grabación o del programa era el que representaba al padre, o bueno, actuaba del padre de la familia. Él trata de enfrentarse a Gordy y de volverlo y de someterlo, de controlarlo, pero pues esto Gordy lo ve como un acto de violencia hacia él y una amenaza, por lo que pues empieza a enfrentarse al señor. Esto se nota gracias a que pues Gordy empieza a rugir, a hacer como gemidos para alertarlo y como una pequeña amenaza. Esta escena no se nota del todo clara, ya que al estar debajo de la mesa, el mantel que se encuentra alrededor nos tapa la mitad de la escena, dejándonos solo la otra mitad, que sería de a partir de la cintura para abajo del señor, y pues Gordy casi en su totalidad, a excepción del rostro, que este es el que no se nota, no se ven estos gestos de pues tratar de atacar al señor. Al no dejar el señor de provocarlo y no mostrarse pues más tranquilo ante el simio decide atacar. El señor corre hacia su lado derecho, al igual que Gordy, pero Gordy desde la parte de atrás de los sillones. Bueno, adelante de los sillones. El señor desde la parte de atrás de los sillones. Aquí se muestra otra vez la imagen panorámica que pero esta vez hacia el lado derecho, mostrándonos que es el niño el que está girando, y aquí seguimos debajo de la mesa. De este lado se encuentra otra habitación, una habitación que pues no se ve, nosotros no vemos lo que sucede en su totalidad dentro de esta parte, ya que la puerta que se encuentra en ese momento, en ese lado, es de esas puertas que abren y cierran abren completamente hacia los dos lados. Entonces, al empujarla, está abriendo y cerrando hasta que termine de detenerse y quede otra vez totalmente cerrada. Gracias a este movimiento es que logramos ver ligeramente cómo el señor primero empieza a gritar, se escucha ahí cómo empieza a decirle no y suplicar por su vida, y después Gordy empieza a atacarlo. Se nota como Gordy está
en el piso, hincado, y ahí está el señor tirado y está como golpeando. Tampoco se nota explícitamente este momento, solo se ve cierta parte de el simio y el señor ya tirado en el piso, pues muerto. Y tampoco se llega a notar en su totalidad, ya que se encuentra un mueble enfrente de la cámara, impidiéndonos ver todo, todo bien. Y después se termina de cerrar la puerta y la panorámica regresa hacia pues, el centro del lugar, y entonces está a punto de pues, explotar un globo. En la parte de la escena que a mí me tocó, esta comienza y se observa parte de una mesa, dos macetas, una que está en el suelo y otra que está en una barrita, un globo rojo, el cual minutos después explota, y con un movimiento de cámara panorámica de seguimiento nos muestra el set de grabación de la escena, y pues en ella ya se muestra que están dos sillones, cosas tiradas en el suelo, algunas rotas, una persona en el suelo tirada ya prácticamente sin signos vitales, y un zapato que queda parado en el suelo. Después de ahí, con un cambio de cámara, un dolly nos enfoca a donde está, se observa a un niño debajo de la mesa en un plano medio corto, y pues él está con una expresión aterrada. Nuevamente con el dolly se hace ese cambio a la escena del set de grabación, y es cuando va entrando el mono, en este caso Gordy, entra, trae un gorrito de cumpleaños, se sienta en cuclillas, está lleno de sangre de la ropa y parte de las manos, y también se muestra como confundido con todo lo que ha pasado o lo que lo está rodeando, y es cuando se intenta como mover o tratar de despertar a la persona que está en el suelo, pero pues es evidente que ya no está viva. En eso se quita el gorro de cumpleaños, lo arroja, para después percatarse que el niño está debajo de la mesa. Entonces él se empieza a acercar lentamente a él y se observa en un plano medio. De ahí ya cuando está un poco más cerca de él, se observa en un primer plano, y es cuando le empieza a hacer señas como diciéndole qué ha pasado o de no ha sido mi intención causar todo esto. Entonces, otra vez con el cambio de cámara, el dolly, el niño pues sigue en un primer plano y con esa expresión asustada. Y es cuando Gordy le acerca la mano para que la choquen, ya que era muy común entre ellos hacer ese choque de puños. Entonces el niño igual acerca su mano lentamente en forma de puño para chocarlas, y se observa en un plano a detalle, ya que solo pues se observan las partes de las manos como van a chocar. Pero esto no llega a suceder, ya que de fondo se escucha como llegan las ambulancias, hay más personas y se escucha el gatillo de un arma, y es cuando le disparan al mono. Él cae al suelo y pues en parte del mantel de la mesa se encuentra una mancha de sangre, que fue al momento de que dispararon pues botó la sangre, la cual se observa en un plano a detalle. Nuevamente con el dolly se hace el cambio hacia el niño. En un primer plano él se sigue mostrando con esa expresión asustada de miedo, lo cual este suceso le va a generar traumas y también le deja un vacío emocional. Y bueno, aquí la pregunta del por qué el mono no lo atacó a él como a los demás es porque desde que se muestra el niño debajo de una mesa
con la mirada hacia abajo, viendo solamente al zapato, él con eso muestra más que nada sumisión ante el mono y pues él no lo toma como si lo estuviera desafiando, porque en ningún momento el niño lo ve directamente a los ojos, simplemente él está con la mirada hacia abajo, lo cual pues para el mono no es como si él lo desafiara, sino por el contrario se muestra sumiso ante él. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, yo voy a explicar sobre la escena de Nope de Jordan Peele, sobre los encuadres y la vista de la escena donde está Jordi, que aquí por ejemplo al principio sería plano general, donde la escena comienza con un escenario de Jupiter Klein mostrando a Jordi sentado en una silla enfrente del público. Este plano establece el contexto y la ubicación también de la escena de donde se está realizando digamos, lo que abarca, ¿no? Lo sería plano medio, que se utiliza para enfocarse a lo que es al personaje, a este Jordi. Se enfoca el personaje Jordi, que es en este caso el simio. Y OG, que sería la otra persona, mientras interactuaban. Este plano permite al espectador observar las emociones y reacciones de los personajes. Y la otra es el tercer plano, que se utilizan planos, digamos, para las expresiones faciales de lo que es Jordi, o sea, el simio, y OG durante los momentos clave de la escena, ¿no? Los momentos más, digamos, los más destacados, ¿no? Y aquí estos planos aumentan lo que sería la tensión de lo que se siente en la escena por el suspenso, ¿no?, que se genera. Y había otro plano que es plano de detalle, que se utilizan para objetos específicos, ¿no?, de que se encuentran en la escena, como el guante de Jordi o la sangre en el suelo, ¿no?, que aparece en la escena. Y estos planos añaden profundidad y también detalle a la escena de todos los objetos que se están mostrando como visibles a lo que es el público. Luego sigue el ángulo picado, que ahí se muestra para mostrar a Jordi desde una perspectiva, digamos, superior. Y este ángulo permite que Jordi parezca más vulnerable o, digamos, amenazante. Y dependiendo así que dependiendo del contexto y también de lo que estén actuando los personajes. Luego sigue el ángulo contrapicado, que se utiliza, por ejemplo, para mostrar a Jordi ahora sí, en vez de superior, es de una parte inferior. Y este ángulo puede hacer que Jordi parezca más poderoso, imponente, como si el personaje se viera un poco más alto o se viera más temerante hacia la persona que está en el encuadre, que es el que lo está observando, en este caso el niño, ¿no? Y también utiliza ese fondo también como de tensión un poquito, ¿no? Luego sigue lo de la cámara en movimiento, que es una forma fluida para ir siguiendo a los personajes, ya si corren, caminan o incluso si llegan a deslizarse, ¿no?, de la escena. Y la acción, esto crea una sensación de dinámica y de suspenso más que nada. Y luego sigue lo de efectos de cámara que se utilizan como el zoom o el desenfoque, para crear una atmósfera de tensión y también de suspenso. Y ya por último está lo del sonido, que ya el sonido juega también un papel importante en la escena, ya sea el sonido de la música, los gritos del público, los efectos especiales que aumentan la intensidad del impacto de la escena. Por ejemplo, en la parte donde todo se oscurece, que se va a un momento como se apagan las luces y llega ese momento.